Buenos días, mi nombre es Blanca Rilova Núñez y el tema que voy a presentar es la investigación Percepción del profesorado ante la igualdad de género en la educación. Esta investigación fue realizada en el año 2012 en el marco del proyecto Aprendiendo Crecemos, formación a docentes para la incorporación de prácticas pedagógicas con enfoque de género, desarrollado por Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados, la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, a través de la ONG Corporación 8 de Marzo y la Universidad de Nariño, Colombia. La investigación supuso un aporte fundamental al desarrollo del proyecto, que en su conjunto se componía de las siguientes fases: selección de actores educativos estratégicos, la primera parte de la investigación, aplicación de cuestionarios, desarrollos de grupos de discusión y análisis de la información, formación al profesorado. La segunda parte de la investigación, donde se aplicaron de nuevo los cuestionarios y se desarrollaron grupos de discusión con análisis de la información, formulación de prácticas pedagógicas con enfoque de género por parte de cada institución, acompañamiento y seguimiento, evaluación, encuentro de intercambio de experiencias y la publicación del manual Educando en Igualdad. En esta acción participaron un total de 150 docentes de 25 instituciones educativas, correspondientes a la capital del departamento, Pasto, y 4 municipios especialmente vulnerables por el conflicto armado interno: Tumaco, Policarpa, Samaniego y Ricaurte. En esta presentación prestaremos atención al estudio realizado para conocer cuáles son los conocimientos y las actitudes del profesorado frente a la igualdad de género antes y después de la etapa formativa del proyecto. El objetivo general del estudio es identificar en el profesorado participante la percepción sobre igualdad y perspectiva de género y su inclusión en el ámbito educativo. Los objetivos específicos son identificar las creencias e imaginarios del grupo docente sobre igualdad de género e inclusión de la perspectiva de género en el ámbito educativo, caracterizar a la población investigada de acuerdo a las variables de sexo, municipio y momento de la recogida de datos antes y después de haber recibido formación, conocer las características propias de cada municipio o institución que conlleven a la realización de prácticas pedagógicas contextualizadas y fomentar en el profesorado la capacidad para ofrecer una educación más igualitaria. Es, por tanto, un estudio cuantitativo y cualitativo que se realizó a través de una encuesta y grupos de discusión, en la que en un primer momento se realizó la definición de la situación problema. El proyecto Aprendiendo Crecemos, propuesto por oficiales de educación de Save the Children, debía contar con una estrategia de género adaptada a cada ámbito de intervención y construirse con los actores implicados, directivos y directivas y docentes, con el fin de incorporar la perspectiva de género en las prácticas pedagógicas del profesorado, fomentar la educación igualitaria y evitar la reproducción de las desigualdades o exclusiones que pudieran llegar a producirse. Cabe señalar que, por las características del proyecto, no se pretendía realizar una implementación coeducativa, sino simplemente la incorporación de prácticas pedagógicas que, entre otras, llevaran a cabo cambios actitudinales del profesorado. En la fase de análisis de antecedentes, creación de antecedentes y marco teórico, se realizó una selección del material bibliográfico relacionado con la temática y, de manera general, se intenta acercar a la realidad colombiana hasta llegar al departamento de Nariño. Investigaciones sobre género y educación y normativa que justifican su realización. El Plan Nacional Decenal de Educación plantea el desarrollo de prácticas pedagógicas para el reconocimiento de las diferencias, la sexualidad y la equidad de género, y en esta misma línea, el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de la Ciudadanía incorpora la perspectiva de género como uno de sus principios. Estructura del cuestionario y grupo de discusión.
Como se ha señalado anteriormente, se realizaron en 2 periodos diferentes del desarrollo del proyecto, previa y posteriormente a la etapa de formación. Cada fase se compone de los siguientes aspectos. En primer lugar, se solicita que respondan de manera libre cuál es su opinión acerca de la necesidad de trabajar en igualdad y la dificultad percibida para llevarlo a cabo, así como las expectativas del proyecto, entre otras. En un segundo momento, se cuestionan sus conocimientos en torno a diversos aspectos, como normativas sobre igualdad de género en la educación, conceptos básicos sobre igualdad de género, diferenciación de sexo-género, masculinidades alternativas, roles de género, lenguaje incluyente, diversidad sexual y papel de las instituciones educativas y el profesorado frente a la perpetuación de las desigualdades. Por último, las y los participantes indican su grado de acuerdo o desacuerdo ante una serie de afirmaciones que pretenden vislumbrar cuáles son las actitudes frente a las cuestiones previamente señaladas. Por otra parte, los grupos de discusión se establecieron después de la realización del cuestionario con algunas de las personas participantes, donde se ahondó en algunas de las cuestiones planteadas en el cuestionario. La población objeto de estudio de la investigación son las y los docentes de 5 instituciones educativas de los municipios anteriormente señalados. Participaron un total de 150 personas, 83 mujeres y 67 hombres, en la realización del cuestionario, mientras que los grupos de discusión estuvieron compuestos por 5 docentes de cada municipio. Del total de 25 personas participantes, 11 fueron hombres y 14 mujeres. Resultados. En un primer momento, al profesorado se le realiza una serie de preguntas abiertas donde se les pide señalar la necesidad y las dificultades percibidas respecto a la educación en igualdad. Los resultados arrojados en la realización del pretest y los grupos de discusión nos muestran que la mayoría de las y los docentes desconocen la normativa que insta a las instituciones a formar en igualdad de género y respeto en la diversidad sexual. Además, entienden que la educación es un ámbito donde no se reproducen las inequidades entre mujeres y hombres, ya que tanto en el currículum manifiesto como en el oculto, estas pasan desapercibidas, además de mostrar una cierta tolerancia ante el bullying por razones de género, incluyendo también aquí el bullying homofóbico. Tras la etapa de formación, el profesorado mayoritariamente señala que el proceso les sirvió para incorporar prácticas pedagógicas con enfoque de género, tener más información y conocimiento y en menor medida apuntaron que supuso un enriquecimiento para la vida personal, especialmente las mujeres, y comprender los beneficios tanto académicos como sociales del empoderamiento de las estudiantes y el surgimiento de masculinidades alternativas. A continuación, señalamos algunas de las afirmaciones sobre las que el profesorado mostraba su opinión, tanto en el cuestionario como en los grupos de discusión. Evidentemente, las gráficas mostradas hacen referencia a las respuestas vertidas en los cuestionarios de las y los docentes participantes de todos los municipios. Una de las afirmaciones tratadas fue: las diferencias de comportamiento entre niñas y niños son aprendidas. La diferenciación y apropiación por parte del profesorado de la diferencia entre sexo y género es uno de los ejes clave del proceso formativo. Previamente, como podemos observar en las gráficas, se mantenía la creencia esencialista de asumir determinados comportamientos y actitudes a cada uno de los sexos, lo que generaba la perpetuación de desigualdades. Tras la formación, se comprendió por parte de la mayoría de las y los asistentes el papel de los agentes socializadores en dicha asignación, entre los cuales la escuela juega un papel determinante. Se les cuestionó también acerca de su grado de acuerdo frente a la afirmación: hay algunas diferencias en el cerebro de las niñas y niños que hacen que ellos sean mejores en ciencias y ellas en lingüística. Como sabemos, las expectativas del profesorado hacia el desempeño académico de las niñas y niños hacia ciertas disciplinas provoca como resultado atención y dedicación diferencial que se traducen en desiguales resultados e intereses académicos entre niños y niñas. Se logró, en parte, la desmitificación de esta creencia por parte de la mayoría de los y las participantes. Por otra parte, se trataron diversas cuestiones en torno a la diversidad sexual. Nos encontramos con gran
desconocimiento de términos y realidad LGBT y muchos prejuicios. Por ejemplo, la homosexualidad o la transexualidad es entendida como consecuencia de la mala educación o situaciones traumáticas, entre otras. La creencia de la homosexualidad se puede llegar a fomentar si se habla abiertamente de ella. Nos muestra, por una parte, el tabú y la visión negativa que conlleva. Se hizo un gran hincapié sobre diversidad sexual en la etapa de formación y tras ella constatamos que muchos de los prejuicios del profesorado habían disminuido, como podemos observar en las gráficas. Una de las cuestiones que más controversias generó fue el papel del profesorado ante el matoneo o bullying escolar, que en este caso se especificaba en aquellos casos donde se produjera por cuestiones de género y de identidad u orientación sexual. Previamente a la etapa de formación había por parte del profesorado tolerancia e indiferencia hacia estas situaciones de acoso, en las que a menudo se culpabiliza a la víctima y no a los grupos victimarios, entre otras creencias erróneas como que solo se produce en las instituciones educativas de zonas más vulnerables. Como podemos ver en los resultados de la frase, si en la clase hay burlas hacia un niño o niña, debe aprender a defenderse por sí mismo. Antes y después constatamos la toma de conciencia por parte del profesorado en torno a su papel en la prevención y atención de los casos de acoso que se dan en su escuela. Las características asociadas a los varones, en este caso el desempeño de rol productivo, impuestas a través de múltiples espacios de socialización donde la familia juega un papel fundamental, son las socialmente mejor valoradas. Por ello no es de extrañar que los docentes en un primer momento se mostraran de acuerdo con la afirmación por el trabajo que desempeñarán en un futuro. Es mejor que las familias inviertan más en la educación de los hijos varones, aunque cabe destacar que se dio fundamentalmente en zonas rurales. Si el profesorado se muestra de acuerdo con esta creencia, la educación de sus estudiantes será claramente diferenciada. Esta tendencia se vio atenuada tras el proceso formativo, como se puede apreciar en las gráficas. Por otra parte, la educación se considera por parte del grupo docente carente de cualquier tipo de reproducción patriarcal. Es por ello que la mayoría del grupo docente se muestra de acuerdo con la afirmación. En las escuelas mixtas, el trato hacia las niñas y niños por parte del profesorado es prácticamente idéntico. Tras el proceso formativo, pudieron ser conscientes de las desigualdades de género que la escuela perpetúa. Conclusiones. Las y los docentes en el momento previo a la formación se encuentran enraizadas en creencias e imaginarios propios de las sociedades patriarcales con un fuerte componente androcentrista, misógino y heteronormativo, donde las desigualdades de género están presentes en el desempeño profesional de las instituciones educativas, aunque no sean conscientes de ello. Sin embargo, tras la fase de formación, los resultados arrojan que muchas de las creencias han sido modificadas y clarificadas. Por otra parte, también se evidencia la comprensión y compromiso de su papel transformador hacia una escuela más igualitaria. Por último, quisiera señalar que, si bien este proyecto fue desarrollado en un país y en un contexto específico diferente al nuestro, no podemos obviar el papel que juegan también nuestro sistema educativo, nuestras escuelas y nuestro profesorado. Es por ello necesario apostar por políticas de igualdad en el ámbito educativo para corregir las inequidades entre los futuros hombres y mujeres. Muchas gracias.